mismo centro de estudios hacía su primera presentación en público, presentando también un libro de Agustín y de Nicolás, en ese caso el libro negro de la Nueva Izquierda, un evento que por ahí muchos de ustedes estuvieron y recordarán, y donde veníamos como jóvenes a la Feria del Libro a decirle al mundo de la cultura, en su evento más importante, que los jóvenes estábamos listos para dar la batalla cultural en defensa de nuestros valores, que durante tantos años habían sido atacados y hoy obviamente siguen siendo atacados, y por eso 4 años después estamos acá de vuelta. En ese momento éramos un grupo de jóvenes que estábamos cansados de ver cómo nuestra generación era adoctrinada en colegios, facultades, universidades, medios de comunicación, redes, etc. Y decidimos formar este centro de estudios formado por jóvenes para justamente formar jóvenes que se animen a dar la batalla cultural. Cuando nadie se animaba a definirse de derecha, cuando pocos se animaban a defender el derecho a la vida en público, algo tan elemental como el derecho a la vida, cuando incluso nadie en ese momento, 2018, se animaba a traer a Agustín y a Nicolás a la Argentina, 2 años de gira venían sin pisar su propio suelo patrio porque nadie se animaba a invitarlos, este grupo de jóvenes que hoy tengo el honor de representar decidió pasar a la acción, fundar este centro de estudios que desde entonces no ha descansado un solo día en dar la batalla cultural, así que le pido un fuerte aplauso para los chicos del Centro de Estudios Producción. Al año siguiente decidimos superar la hazaña que había sido esa Feria del Libro y en 2019 sumamos a Javier Milei al panel, que hoy también nos acompaña y que el sábado va a estar acá en este mismo salón presentando su libro. Llenamos el Auditorio Belgrano con más de 1.500 personas en un evento que ya en YouTube supera el 1,5 millones de reproducciones y que por el contexto electoral en el que lo hicimos marcó un antes y un después en la agenda política de nuestro país, donde en los últimos 20 años nadie hablaba de derecha, se presente en la agenda electoral de ese año. Hoy nos volvemos a encontrar en la feria para presentar lo que yo creo es la obra cúlmine de todo este proceso que yo resumo en estos eventos. El ensayo que nos trae Agustín en este libro es la base que toda persona que quiera dar la batalla cultural debe tener para entender contra quién estamos peleando, por qué peleamos y cómo debemos dar esa batalla. Yo no me voy a extender hablando del libro, para eso hay voces más autorizadas, pero me parecía importante abrir este evento citándolo en contexto. Desde nuestro lugar como centro de estudios seguiremos dando la batalla cultural en lo que nos concierne, la formación de los jóvenes, y es por eso que aprovecho para invitarlos a todos, especialmente a los jóvenes, a visitar nuestra página web, ver nuestras redes sociales y principalmente entrar a los cursos que tenemos subidos, muchos gratis, anotarse en los cursos de formación, porque realmente si nosotros como jóvenes no nos damos cuenta que necesitamos estar formados, por eso traemos acá a Agustina que presente su libro, que es muy importante en ese camino, el enemigo nos va a seguir ganando la batalla cultural. Los oradores que nos acompañan hoy creo que no necesitan presentación. De mi parte, agradecerles por siempre estar dispuestos a acompañarnos, agradecerles a Agustín, Javier y Nicolás por el trabajo que hacen en defensa de nuestras ideas y pedirles que sigan marcándonos el camino a tantos jóvenes que vemos en ellos tres una referencia en este combate cultural. Así que les voy a pedir que pasen con un fuerte aplauso. Va a abrir Nicolás, sigue Javier y cierra Agustín. Muchas gracias. Estaremos de corazón a liberar que despertó a mi nación. Hola a todos. Javi. Buenas noches. ¿Cómo les va? Miren, en estos minutos, pocos minutos, Te falta ¿me luz. acerque? No, porque estás... Un poquito para atrás y está la luz. ¡Eso! ¡Bravo!
Ok. Miren, originariamente en el día que hoy nos convoca, iba a estar Javier Milei solo presentándole el libro a Agustín. Pero alguien de la organización dijo, no, muchachos, si va a estar Agustín y va a estar Javier, esto se va demasiado a la derecha. Busquen a alguien que sea más progresista. Entonces me llamaron para contrastar, para equilibrar la balanza. Yo empecé dando el combate que doy en el 2014, desde el 2004. Los que me conocen, y ahí veo caras amigas, seguramente se acuerdan. Desde entonces yo tuve la ocasión, el raro privilegio, de que algunos libros míos fueran presentados, Alex, fueron presentados por expresidentes. Fueron expresidentes a asistir a conferencias mías. No me pregunten si civiles o de facto. He recibido correos electrónicos de expresidentes saludando mis libros. Uno de ellos es Fernando de la Rúa, que me sorprendió mucho. Y hoy, con Agustín en Paraguay, dimos una conferencia con el presidente en ejercicio de sus funciones, delante de él, con todo un protocolo. Pero ahora estoy muy nervioso porque nunca di unas palabras delante de un futuro presidente. Yo esperé con tremenda ansiedad este libro, lo leí rápidamente, pero con muchísima concentración, porque además yo vi el enorme esfuerzo que hizo Agustín durante muchos años para escribirlo, porque incluso gran parte de este trabajo fue elaborado durante nuestras giras, que duraron 3 o 4 años, y yo lo veía, estábamos muertos, 3 o 4 horas de sueño diarias, y en los aviones con la lucecita nocturna, Agustín subrayando los libros. Terrible, un trabajo que le demandó 7 años. O sea que para mí era algo que me generaba una gran ansiedad intelectual. Así que volvía loco al editor para que me lo mande a Mar del Plata. Cuando me llegó el libro, ahí estaba y puse manos a la obra. Es muy difícil en pocos minutos hablar del libro. Lo único que yo puedo decir es, a ver, este libro no es un libro, en términos militaristas yo lo pongo de esta manera, no le va a enseñar al lector a empuñar el arma, a cargarla, a medir el blanco y a disparar. No es un libro para el guerrillero cultural, no es un libro para la polémica que da argumentos para retrucar los fundamentos de la hegemonía progresista. Por ahí algo de eso tuvo el libro negro de la nueva izquierda, sí tuvo, creo, mucho de eso. Pero esto no, esto es un trabajo intelectual de altísimo nivel intelectual, pero con una pluma sumamente académica, pedagógica, de alcance masivo. Lo puede leer un filósofo y lo puede leer un laburante. Inclusive es el libro más químicamente puro de Agustín, porque a mí me ha pasado, y muchos me han dicho lo mismo, cuando leen el libro le da la impresión de que escuchar la voz de Agustín, porque hay escritores que escriben mejor de lo que hablan, hay escritores que hablan mejor de lo que escriben, y hay escritores que escriben como hablan. Y esto creo que es un gran mérito, uno de los tantos méritos que tiene Agustín, y uno siente y percibe la voz de Agustín a medida que va avanzando en el libro. Y si muchos han visto las conferencias de Agustín, Agustín toca asuntos sumamente complejos y los baja a tierra con una notable capacidad pedagógica. El libro tiene aspectos, yo diría, es un libro que el grueso del libro, yo diría que es de raigambre sociológica, la sociología está presente, pero también está presente mucho la historia, la religión,
la filosofía, de la cual Agustín se ha especializado y se sigue especializando, y por supuesto la política, sobre todo la última parte del libro, diría yo, que es la más, es un raconto, que hay un hilo conductor, vamos avanzando en el tiempo, y Agustín termina con su última reflexión acerca de qué es la nueva derecha, lo que él reconoce como nueva derecha. Me quiero detener en dos aspectos, nada más. Uno tiene que ver con algo muy interesante que dice Agustín y que tiene que ver con lo siguiente. Él define al intelectual y lo divide en tres categorías. Él dice, hay un intelectual de primera categoría que es el pensador, el filósofo, el que está elaborando teorías abstractas. Ese es uno, el que elabora ideas propias. Después está el intelectual de segunda categoría, pero él no dice, no los pone en un plano jerárquico. Dice que es una concatenación, una suerte de entrecruzamiento que se necesitan mutuamente. El de segunda categoría es el que interpreta a ese pensador y lo baja a tierra a los alumnos. Por ejemplo, un profesor que explica a Marx, por ejemplo. Y después está el intelectual de tercera categoría, que es el periodista, y que es el que llega a la multitud. Es el periodista, puede ser otro, pero es el que llega a la multitud, es el que amplifica el concepto masivamente. Y ahí él pone como ejemplo al periodista. Y yo cuando leía eso, y le prestaba mucha atención, me siento involucrado de alguna manera, me enganchó esa trilogía, y pensé, bueno, ¿en cuál de estos tres eslabones está contemplado y comprendido Agustín? Y yo llegué a la conclusión de que el fenómeno de Agustín Laje, un fenómeno masivo a nivel hemisférico, pero de una enorme masividad, siendo un filósofo, uno diría, bueno, está haciendo un doctorado de filosofía, se ocupa de estos asuntos, está repleto de citas de grandes pensadores de todas las épocas, los clásicos, los más modernos, estaría en el primer eslabón. Sí, pero después en sus conferencias y también en la forma de escribir baja al segundo eslabón porque logra explicar al llano pensamientos muy complejos. Pero al mismo tiempo tiene 1.300.000 seguidores en YouTube y sus redes explotan y sus libros explotan y sus conferencias quedan en los auditorios abarrotados. O sea que llega a amplificar el mensaje como un periodista. El fenómeno Agustín Laje tiene que ver con que él está comprendido en los tres eslabones al unísono. Eso es de un talento totalmente inusual y yo diría que por eso se lo dije a él en persona. Es el mejor de todos nosotros. Es el mejor de todos nosotros. Por eso, otro aplauso para Agustín. Ustedes saben que yo lo conocí a Agustín cuando Agustín tenía 15 años y ahí nos conectamos, yo lo duplicaba en edad y me parecía su manera de pensar, de reflexionar, las preguntas que hacía, las cosas que charlábamos, me parecían que era un chico con rasgos geniales, con rasgos extraordinarios. Por eso siempre pongo el ejemplo que cuando me acuerdo de todo eso, me siento un poco como aquel tipo que alguna vez vio jugar a Maradona en una plaza de chico y dijo, este tipo es distinto. Este tipo es distinto, tiene otras cualidades. Entonces, de alguna manera, esa analogía, siento que identifiqué a alguien que era superlativo. Bueno, acá los hechos hablan por sí solos.
el otro día en un diálogo que tuvimos en YouTube con Agustín, de 2 horas y cuarto, sobre el libro, hay un pasaje donde él cita a Jacques Maritain, y Maritain dice que inclusive para definir la izquierda y la derecha no solamente hay cuestiones ideológicas, etcétera, etcétera, sino que hay un rasgo incluso inherente al temperamento de uno y otro. Nos pusimos a charlar sobre eso, pero no voy a repetir aquello que está en ese diálogo, que en todo caso el que le interesa lo puede ver por internet, y en todo caso además está en el libro desarrollado, muy poco desarrollado, pero se hace uso de ese concepto. Y acá quiero ir a lo siguiente. Este libro no se llama El diálogo cultural, se llama La batalla cultural, porque estamos en una batalla, en una suerte de guerra, llámenle como quieran. Nosotros no tenemos adversarios, tenemos enemigos. La progresía, la progredumbre y todos sus aliados, los bienpensantes, la casta a la que siempre ataca con certeza Javier Milei, y no solamente la casta política, la casta periodística hegemonizada por un progresismo que nos atosiga, que nos abruma y que además no tiene contraste. No hay diferencias filosóficas sustanciales entre los canales kirchneristas y los canales que responden a Cambiemos. No, nosotros tenemos enemigos y tenemos que tratarlos como tales, tenemos que aniquilarlos y aplastarlos ideológica y políticamente. Para eso tenemos que prepararnos y tener un compromiso militante, un compromiso cívico. Nosotros tenemos que tener en cuenta que ellos, esto no es, una suerte de espacio donde debatemos ideas respetables, unos difieren de otras, estamos discutiendo temas accidentales. No, vienen por la vida, vienen por la libertad, vienen por la propiedad. Inclusive, si se fijan, el propio canciller, tratando de distraer o minimizar las violaciones a los derechos humanos que comete la dictadura de Nicolás Maduro en Venezuela, dice, bueno, en Argentina también se violan los derechos humanos. Tiene razón. El otro día salió en el diario los 30.000 abortos que se hicieron durante este gobierno desde que se aprobó la ley de aborto. Y esos 30.000 muertos son de verdad, Y eso es parte constitutiva de las violaciones a los derechos humanos sistemáticas y generalizadas que lleva adelante este régimen. Probablemente, seguro que no lo va a mencionar, y quiero decir esto a título personal porque no quiero involucrar ni a Javier ni a Agustín, porque la falacia de asociación siempre está a la orden del día. Esto lo digo yo, lo opino yo. También se violan los derechos humanos, por ejemplo, con los 3.000 militares injustamente e ilegalmente detenidos por haber combatido al terrorismo marxista, que fue combatido por una orden y un decreto firmado por el abuelo del canciller, justamente. Miren, hacemos lo que podemos, con más éxito, con menos éxito, con más recursos, con menos recursos, pero con una notable desventaja. La civilización occidental y cristiana está siendo atacada por una embestida globalista de inspiración progresista, muy fuertemente atacada, la civilización occidental y cristiana. Y el principal referente, la principal cabeza, el capitán que debería estar en la primera línea de combate defendiendo la cristiandad, y eso sería de gran apoyo, se dedica a mandarle cartas de elogio a Eve de Bonafini. Es muy difícil poder llevar adelante una batalla con tantos inconvenientes adentro, ¿verdad? Finalmente, los quiero instigar a lo siguiente, para ir concluyendo.
El libro de Agustín es un éxito internacional, es un éxito en Argentina, es un éxito en todos los países donde ha sido editado, por lo menos en todos los países de habla hispana. Y es impresionante las colas de gente comprándolo y luego pretendiendo sacarse la foto con Agustín, que Agustín siempre accede hasta la última foto, aunque fuese a las 3 de la mañana, el fin de la petición, de la pretensión, de las pretensiones de los lectores. Pero yo me pregunto, ¿después lo leen al libro? Porque es importantísimo tomarse ese esfuerzo diario, porque uno tiene el libro, tiene al autor, se saca la foto, entonces empieza a leer el libro por entusiasmo. Pero el entusiasmo, por definición, es un envión que tiene fecha de vencimiento. Decía Escrivá de Balaguer que las cosas no hay que hacerlas por entusiasmo, sino que hay que hacerlas por amor. Y en este caso yo digo, ¿por amor a quién? Bueno, podemos discutirlo, pero por empezar, por amor propio. Lean el libro, no lo compren solamente. Léanlo hasta el final. Se van a ver enriquecidos, se van a ver enaltecidos intelectualmente, culturalmente. El bagaje intelectual que van a adquirir es notable. ¿Qué es la batalla cultural? ¿Por qué hay que darla? ¿Cómo era antes? ¿Cómo es ahora? ¿Cuáles son las trampas? ¿Quién está detrás de estas embestidas y de estas agresiones que se presentan como imperceptibles e indoloras? Lean el libro en su completitud. Hay una frase que me gusta repetir, que es de Goldsmith. Goldsmith decía, no sé si Dios existe, pero hay que obrar como si existiera. Bueno, mutatis mutandis. Yo no sé si vamos a ganar la batalla cultural, pero tenemos que obrar como si la pudiésemos ganar. Muchas gracias. ¡Bravo, Nico! Bueno, en primer lugar, yo lo que deseo es darle las gracias a Agustín por darme el privilegio, el honor y obviamente el orgullo de poder estar presentando este libro enorme que es La Batalla Cultural. Lo he dicho en otras oportunidades y lo vuelvo a decir. Agustín es de los tipos más brillantes que he conocido en mi vida. Por lo tanto, para mí es un enorme honor tener la posibilidad de estar aquí junto a Agustín. Esto es un privilegio, esos son los gustos que uno se da en vida. Y al mismo tiempo con Nicolás, que recuerdo cuando hicimos hace unos años en el Auditorio Belgrano, hicimos también una presentación que dejó mucho para cortar, fue muy valioso. Por lo tanto, en primer lugar, digamos gracias a Agustín y gracias a vos también, Nicolás, porque estamos replicando en alguna medida aquello que pasó en aquel momento que fue tan especial y que generó tanto impacto. Respecto al libro, yo voy a contar el tema de la batalla cultural casi como una cuestión de primera persona, que me parece que, dado que Agustín va a estar contando el libro, digamos, contar acerca de lo que es esto, digamos, puesto en la práctica. Veo ahí en la primera fila, la vi por algún momento, a mi compañera de banca, digamos, con la diputada Victoria Villarruel. Les puedo asegurar que no es tan fácil como parece. Pero al margen de cualquier otra cuestión, lo primero que, si nosotros queremos revertir este resultado,
lo primero que tenemos que darnos cuenta es que la batalla cultural la perdimos. Es decir, cuando el planteo que hace Nicolás y dice, hagamos esto como si pudiéramos ganarla, que yo estoy convencido que la vamos a ganar, y de hecho la estamos ganando. Vamos, Javier. Es muy importante también saber de dónde partimos, saber que la batalla cultural nosotros la perdimos. Es muy interesante en algunas de las partes del libro, él, digamos, menciona, cuando habla de la Revolución Francesa, dice, mire, los valores presentados por la Revolución eran la libertad, la igualdad y la fraternidad. Esto que parece una cosa muy simple, ese párrafo para mí tiene un valor fenomenal a la luz de la batalla cultural. Porque dice, de la idea de la libertad se desprende el liberalismo. De la idea de la igualdad se desprende el socialismo. Y de la idea de la fraternidad se desprende el nacionalismo. Y esto es clave cuando uno quiere entender la lógica de la batalla cultural. Una de las cosas que, por eso para mí este libro uno lo tiene que leer complementariamente con otro libro maravilloso del queridísimo Axel Kaiser, que se llama La fatal ignorancia. En ese libro, una de las cosas que explica el queridísimo Axel Kaiser, aviso, aclaro, por si hacía falta. Una de las cosas que señala es que los resultados del modelo económico chileno eran impresionantes. Y sin embargo, ya hace muchos años, Axel Kaiser predecía, pero se va a caer, el modelo se va a caer. Y eso también en algún sentido, en algún momento hasta lo menciona Agustín, dice, mire, la batalla no es estrictamente lo económico, porque el caso chileno es exitoso en lo económico y sin embargo se cayó. Exacto. Entonces, uno debería explorar, lo explora Kaiser, lo explora Lage. Lo interesante del libro de Lage es, porque Axel Kaiser dice, hay que dar la batalla cultural. Bueno, acá está cómo darla, por decirlo de alguna manera, porque están los fundamentos. Es decir, es un libro que a ustedes les va a permitir comprender la lógica del debate y de la discusión. Y en ese sentido, ya lo empiezo a traer más cerca, como lo primero que hay que tener en cuenta es que ellos llevan muchos años en esto, haciendo esto. Concretamente, cuando se cayó el muro de la vergüenza, que en realidad fechar en ese momento la derrota del socialismo sería un error. Sería un error imperdonable, porque en realidad el socialismo se cayó el mismo día que empezaron a construir el muro en el 61, no cuando se cayó en el 89. Y en ese sentido, cuando se cae el muro, la realidad es que uno de los grandes parásitos del mundo, Cuba, con lo cual digo, empiezo a dar definiciones sobre lo que va a ser mi política exterior. En ese sentido, necesitaban alguien a quien parasitar. Es decir, la desesperación de Castro era de quién iba a vivir en ese momento. Porque usted cuando mira el PIB per cápita de Cuba después de la caída de la Unión Soviética se desploma. Frente a esa situación se arma lo que se conoció como el Foro de San Pablo, donde el objetivo final del Foro de San Pablo era establecer la Unión Soviética Latinoamericana. Es decir, que cuando Nicolás habla de que esto,
digamos, es una pelea en serio, es en serio. No son adversarios, son rivales. Exacto. Es decir, son el enemigo. Porque recuerden que donde se aplicó ese sistema nefasto fue un fracaso en lo económico, en lo social, en lo cultural, y tienen en su haber asesinado a 150 millones de seres humanos. Por lo tanto, no estamos jugando con cualquier cosa, estamos jugando con verdaderamente las fuerzas del mal. Es decir, digamos, a ver, quien vive en un país socialista no necesita saber qué es el infierno porque vive en el infierno. Por lo tanto, de hecho es muy interesante cuando arranca el capítulo 6, ¿no? Todas las referencias, arranca haciendo todo un conjunto de referencias sobre la definición de lo que tiene que ver la izquierda. Por ejemplo, lo hace respecto a la Biblia, respecto al Tanaj, lo hace respecto al Corán, y siempre lo izquierdo está asociado a lo malo. Y claro, sí, si han sembrado cualquier tipo de calamidad en la tierra, son la propia representación del maligno. Les gusta hacerlo desde el lado judío, lo pueden hacer con Samuel 8. Lo quieren hacer desde el lado católico y cristiano, lo pueden hacer con el Evangelio de San Lucas. Es decir, en ese sentido, es más, fíjense cuando ustedes hacen la referencia en italiano, la diestra y la siniestra. No solo eso, sino que fíjense que ustedes cuando quieren hacer algo ilegal, ¿qué dicen? Lo hacemos por izquierda. Digo, es bastante claro, o sea, ese preludio del capítulo 6 es maravilloso, que de hecho es el último del capítulo, del libro. Pero al margen de eso, ahora fíjense que frente a las atrocidades que genera ese sistema, sin embargo ganaron la batalla cultural. Entonces la pregunta es, ¿cómo lo hicieron? Y para eso yo quiero mencionar dos autores que son claves en entender esto. Uno es Gramsci. Porque ¿qué era lo que decía Gramsci? Que para que la batalla cultural, para que el socialismo fuera exitoso había que impregnarlo en la sociedad. Entonces, ¿cómo lo hacían? Mediante la educación, mediante los medios de comunicación, mediante la cultura. Y de esa manera van contaminando la forma de pensar de la gente. Se crea la idea de lo políticamente correcto. Fíjense que esto es tan así y ellos han sido tan exitosos, porque esto es lo que hay que comprender, ellos han sido exitosos en esto. Ellos lograron tener de presidentes en Argentina a Néstor Kirchner, a Cristina Kirchner, ahora a Alberto Fernández. En Uruguay a Pepe Mujica, a Tabaré Vázquez. En Chile a Lago, a Bachelet, ahora a Boric. En Perú lo tienen a Castillo. En Venezuela a Chávez, ¿sí? Y a Maduro. Lugo en Paraguay. Evo Morales, ¿sí? En Bolivia. Y López Obrador en México. Es decir que, pero que, digamos, uno lo que tiene que ver es que hay un trabajo previo. Y eso eran 3 etapas, ellos las tienen bien definidas. A veces los menciono en pasado porque hoy es el Grupo Puebla. Pero lo interesante de eso es que son 3 etapas y están muy marcadas además. La primera etapa tiene 90% batalla cultural. Y 10% es meterse adentro del Estado para poder conseguir recursos. La segunda etapa hay un 50% que tiene que ver con la batalla cultural, pero un 50% vinculado, que como ya se metieron adentro del Estado, empezar a avanzar en una agenda regulatoria y de avance sobre los derechos de propiedad. ¿Para qué? Para que avanzando en esa lógica, terminar destruyendo ¿qué? El sistema capitalista. Por lo tanto, la última etapa, ¿sí? Es la etapa de las expropiaciones. Es decir, tienen una agenda muy marcada, en algunos lugares se ve con total claridad.
El mejor ejemplo es Venezuela. Venezuela a mediados del siglo XX era de los países más ricos del mundo. Digamos, hoy, gracias al socialismo, lograron, por ejemplo, que le falte petróleo y que el 96% de los venezolanos sean pobres y el 86% o el 80% indigentes. Una maravilla el socialismo, donde va es un desastre. Genera hambre, genera violencia, genera cosas espantosas. Ahora entonces, fíjense lo brillante que fue esta metodología de Gramsci, que un sistema tan espantoso, y a pesar de la caída del muro, en 2 etapas, aún así lograron imponer las ideas. Digo, hay que reconocerles ese logro. Si no reconocemos ese logro, estamos en problema. Y lo que hace Agustín es de plantarse y enfrentarlos de una. Es decir, no hay rodeo, se llama la batalla cultural, ¿sí? Le plantea los elementos. Y entonces ahora yo me quiero focalizar en lo que es el debate, que es el que históricamente he venido dando y voy a seguir dando, que es lo que tiene que ver en la discusión entre liberalismo y socialismo. Es decir, entre el capitalismo de libre empresa y el socialismo real, que es el comunismo, porque no se dejen engañar, cualquier solución intermedia es inestable y tiende a socialismo. Que es decir, entonces, esta supuesta pelea entre lo que es la igualdad y lo que es la libertad. Y si ustedes se fijan, después de la caída del muro, a la luz de los abrumadores resultados, la izquierda no hace un planteo en lo económico. En el único lugar donde se discute, digamos, en la economía es acá. Es decir, al único que se le ocurre decir que la Unión Soviética fue un éxito es a la izquierda, acá, nada más. O sea, a nadie se le ocurre decir semejante disparate. Con lo cual acá tenemos alguna ventaja, porque, digamos, la izquierda de acá no puede sumar ni con una abaco, no hace un cero, digamos, ni con un vaso. Entonces, digamos, alguna cosa es tan simplificada porque hay que empezar a discutir los datos acá, o sea, para que vean lo atrás que estamos. Pero, digamos, en el mundo civilizado, una de las cosas, ellos no plantean la cuestión de la superioridad cuantitativa. Es decir, a nadie se le ocurre cuestionar que aquellos países que son más libres son 8 veces más ricos que los reprimidos, ni que tienen 25 veces menos de pobre en el formato estándar y 50 veces menos en el formato extremo, que los que están en el decil más bajo están mejor en el país libre, no solo 11 veces mejor que su par en el país reprimido y, digamos, o sea, mejor que el 90% de la población. Digo, eso no está en la discusión. Es una discusión que la verdad es increíble, se da acá nada más. Ellos lo que hacen es cuestionar que el sistema sea justo. Es decir, el eje fundamental pivotea sobre un falso altruismo con la idea de la igualdad y lo que se plantea que el capitalismo es un sistema injusto. Por eso es muy importante un libro de Israel Kirzner que se llama Creatividad, Capitalismo y Justicia Distributiva, porque una de las cosas que hace Israel Kirzner en ese libro dice: la superioridad en el plano cuantitativo es innegable, pero si el sistema es injusto, no merece ser defendido. Y en ese sentido, lo que se plantea es una suerte de trade-off donde, si ustedes quieren, la derecha, ¿sí?, o los palios libertarios, ¿sí?, o si ustedes quieren, los liberales, pero que entienden que el mundo tiene restricciones, lo que sucede ahí es que pareciera que de acá está la gente que no tiene alma, que no tiene corazón, ¿sí?, y que lo único que le importa es la eficiencia. Y que ellos en realidad son los que tienen sentimientos, los humanos, ¿sí?, y que, digamos, entonces son altruistas siempre con la ajena, no con la propia, eso nunca se olviden. Entonces, en ese contexto,
En ese contexto es como que el debate se plantea en torno a si el sistema es justo o no. En el fondo es una discusión sobre igualitarismo, que ahí hay también otro muy buen libro de Axel Kaiser que se llama La tiranía de la igualdad. Entonces, lo que uno tiene que hacer es discutir si el sistema verdaderamente es o no es justo. Y la realidad es que cuando uno empieza a llevar esta discusión y la lleva al límite, al menos desde el lugar donde yo tengo ventajas comparativas y desde donde yo, digamos, la pude ir empujando, es que cuando ustedes llegan al final del camino de toda esta discusión, piensen que yo soy economista, terminan chocando con un problema de la teoría del valor, donde los socialistas abrazan la teoría del valor trabajo, o alguna teoría objetiva más cercana en tiempo, y la teoría subjetiva del valor. La realidad es que la teoría objetiva del valor, la teoría del valor trabajo, fue aniquilada por la teoría económica, a partir de la obra de Menger de 1871, la obra de Gibbons, la obra de Walras. La evidencia, es más, el propio Eugene von Baber escribe un libro que se llama La conclusión del sistema marxiano y demuestra todas las falacias del sistema y que el sistema está condenado a fracasar. Por lo tanto, digamos, fue derrotado en la teoría y fue derrotado en la práctica. La evidencia empírica mostró que el socialismo es un error teórico y un error práctico. Entonces la pregunta es si frente a la evidencia teórica, frente a la evidencia empírica, ¿por qué esta gente sigue abrazando estas ideas? Y ahí cuando ustedes chocan con esto, es que en realidad para poder explicar la teoría de la explotación de Rothbardus o su versión mejorada, como lo es el caso de la plusvalía de Marx, necesitan justamente la teoría del valor trabajo. Porque si todos los bienes vienen determinados en su valor por la cantidad de trabajo que tienen, en el fondo no tendrían por qué existir los beneficios. Es decir, explotación para Rothbardus, plusvalía para Marx. Y en ese contexto, en el fondo lo que ustedes están viendo es que hay un prejuicio. Es decir, utilizan ese marco justamente para poder derivar estos resultados. Y en el fondo, lo que está subyacente en eso sí, ahora vamos a una cuestión moral, que es cuáles son los valores implícitos. La envidia, el odio, el resentimiento, el trato desigual frente a la ley y el asesinato. Por lo tanto, desde ese conjunto de valores morales, todo lo que va a salir son instituciones espantosas que inexorablemente llevan a la muerte y a la miseria. Por eso fracasan siempre. Y entonces la idea es, ¿qué es lo que hay del otro lado? Y del otro lado, como señala nuestro máximo prócer del liberalismo de todos los tiempos, Alberto Venegas Lynch, hijo, el liberalismo es el respeto irrestricto del proyecto de vida del prójimo, basado en el principio de no agresión y en defensa del derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad, cuyas instituciones son la propiedad privada, los mercados libres de intervención estatal, la competencia entendida como libre entrada y salida, la división del trabajo y la cooperación social, donde solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio, donde a su vez la retribución de los factores viene dado por el valor del producto marginal de ese factor, llámese trabajo, es decir, el salario va a venir determinado por el valor del producto marginal del trabajo. Es decir, que hay una dimensión que tiene que ver con la productividad del trabajo, donde obviamente depende también de la acumulación del capital, por ende no son enemigos los capitalistas y los trabajadores, sino que son socios,
porque a más capital, más productividad, por ende mayores salarios reales, sino que a la productividad se le suma la dimensión precio. Y de vuelta, los precios vienen determinados por las preferencias y por la escasez. Consecuentemente, como mencionaba antes, solamente se puede ser exitoso sirviendo al prójimo con bienes de mejor calidad a un mejor precio. Es decir, que aquel que le va bien en el capitalismo es un benefactor social. Y por lo tanto, ese dilema que plantea la izquierda, que el sistema produce bien pero distribuye mal, es falso. Es decir, el sistema no solo que es más productivo, sino que además es el único sistema que es justo. No solo por eso entonces que además los valores morales que abraza derivan instituciones que generan crecimiento económico y, como decía Bastiat, donde entra el comercio no entran las balas. Donde hay mercado, las costumbres son dulces, señaló Bertrand de Juvenet. Entonces, en ese contexto, es que si le ganamos con la evidencia empírica, le ganamos con la teoría económica, le ganamos en el plano filosófico, ¿por qué ellos han ganado? Porque ellos entendieron que esto era una batalla cultural. Y la batalla cultural, y esto ya es con lo que voy a cerrar, no solo se libra escribiendo, no solo se libra dando conferencias, ni tampoco peleándose con todo cuanto zurdo aparezca en la tele. Si esa batalla cultural no tiene una parte en la política real, nos van a llevar puestos. Porque ustedes le pueden ganar todos los debates, pero después hacen adentro de la Cámara lo que se le da la gana. Fíjense qué interesante, porque el punto es dos reflexiones. Una es, miren, les voy a contar algo. Miren, la hinchada de Argentina es maravillosa. Grita, color, todo lo que quieran. Pero ¿saben qué? Los goles los hace Messi. Si ustedes ponen la pelota en la mitad de la cancha y se ponen a gritar, por más fuerte que griten, la pelota no se mueve. O cuando llego a la cancha a ver a Boca, los goles los hacía Palermo. Pero digamos... Pero al margen de eso, no subestimen la batalla cultural. No subestimen también la interacción con la política, porque ustedes pueden seguir dando la batalla cultural con su testimonio de acciones en la política. Y eso es lo que venimos haciendo regularmente con Victoria desde la Cámara. Hemos planteado el problema de la política como una cuestión moral. En cada una de las votaciones que tuvimos que hacer, enfrentamos y planteamos el tema desde una cuestión moral. Y lo primero que dijeron es, bueno, déjalos que entren en la Cámara, total, se van a diluir y van a desaparecer. Y sin embargo, cada vez que viene una votación, se arman unos escándalos de novela, porque están descubriendo que los malos son efectivamente malos, pero los que se vendieron como buenos son más malos que todavía los malos. Por lo tanto, quiero invitarlos a todos a dar la batalla cultural, pero no solo en el plano de las ideas, háganlo también en el plano de la política, porque si no, los zurdos nos van a llevar puestos. ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! ¡Viva! ¡Viva la libertad, carajo! Tengo como 28 minutos de video. Pero lo puedo cortar. Y yo confío en ustedes, porque si no me ponen los votos... De nada sirve que me digan que son muy lindas las cosas que digan y después votan a los empleados del socialista.
Bueno, muy buenas noches a todos, bienvenidos, gracias por acompañarnos. La verdad es que es muy emocionante ver cómo en el epicentro del progresismo, que pues, suelen ser las ferias del libro, esto no es una acusación particular, pero suele ser así. El libro ha sido un instrumento hegemonizado por los sectores progresistas y sin embargo hoy la derecha está copando la feria del libro, gracias a todos ustedes. Y también la tienen que copar el sábado. Ah, el sábado. El sábado. Sí, sábado. ¿A qué hora? 20:30. Vamos a avisar. 20:30. Por el Camino Libertario, sábado 20:30. Sábado 20:30 la copamos de nuevo, ¿eh? Así que agéndenselo, venga. Miren, Aparte viene Viviana Canosa. además viene Viviana. Gran luchadora también. Bueno, miren, antes que nada también muchas gracias a Javier, a Nicolás, grandes amigos, grandes compañeros de trinchera, de batallas culturales y ahora también políticas. Gracias por haber aceptado tomarse el tiempo de leer el libro y tomarse el tiempo de acompañarme hoy a mí en este evento que para mí es muy importante porque me llevó mucho tiempo escribir este libro, como les adelantaba Nicolás. Y lo que se me había dicho en un inicio es, bueno, no, las presentaciones de libros son en una feria del libro una formalidad. Uno cuenta, bueno, me motivé por esto, me gustó esta parte, gracias a todos por venir y lean el libro, vamos a firmarlo. ¿Y saben qué pasa? Yo estoy tan poco en Argentina y lamentablemente hago pocas cosas en comparación con las que me gustaría hacer en Argentina, que no quiero que esta presentación sea eso. Yo, miren, me voy a tomar la desubicación de plantear esta intervención casi como una clase de ciencia política, ¿sí? Porque quiero no solamente tratar de vender un libro, sino de comunicar su contenido o por lo menos brindar algunas pistas para poder abordar bien la lectura. Yo no voy a hablar evidentemente de los 6 capítulos del libro, voy a hablar un poco del primero y un poquito del último. Es decir, voy a tratar de conceptualizar la batalla cultural y voy a tratar de aplicar eso a un fenómeno que entiendo que está surgiendo en muchos lugares del mundo y que podemos ponerle el nombre que ustedes quieran ponerle, pero yo le puse nueva derecha. Eso está frente a discusión, yo no tengo problema. A mí me importa describir el fenómeno. Claro, yo desde el año 2013 más o menos empecé a notar que muchos sectores de lo que podríamos llamar las derechas, porque no existe la derecha ni existe la izquierda, existen las izquierdas y las derechas, ocurría que empezaban las derechas a hablar de batallas culturales. Teníamos a los libertarios hablando de batalla cultural. Teníamos a sectores conservadores hablando de batalla cultural, sectores patriotas hablando de batalla cultural, los tradicionalistas hablando de batalla cultural. Y yo me preguntaba, está excelente el término, es gramsciano además, y uno tiene que aprender de aquellos que aprendieron de su propia derrota, porque Gramsci fue un pensador del fracaso, igual que la escuela de Frankfurt fueron pensadores del fracaso, y si nosotros hemos fracasado, como yo coincido con el diagnóstico de Javier, hemos fracasado, pero la política es una dimensión contingente, es decir, las cosas pueden cambiar. Es la dimensión contingente más notable de la vida humana. Las cosas pueden cambiar, el problema es, hay que hacer algo para que cambien. Entonces, cuando los pensadores marxistas empiezan a fracasar, ahí nomás, por ejemplo, cambian su estrategia y elaboran conceptos. Porque el concepto te permite pensar. El hombre es un animal que piensa a través de las palabras y las palabras son fundamentales. Ahora, yo necesito saber qué significan esas palabras para saber qué estoy haciendo. ¿Qué significa la batalla cultural? Imagínense ustedes que a mí me dicen, vamos a jugar al fútbol. Sí, vamos a jugar al fútbol. Llegamos todos a una cancha de fútbol. Bueno, ¿y qué es el fútbol? ¿Cómo vamos a jugar al fútbol si no sabemos qué es el fútbol? ¿Cómo vamos a dar la batalla cultural si no sabemos qué es la batalla cultural? Eso fue lo que me motivó a mí a empezar a pensar e indexar, digamos así, este libro ya en el año 2014. El título estaba puesto desde entonces, varió mucho su contenido,
tuve que ir frenando su trabajo, es decir, fue un trabajo muy interrumpido, ¿sí? Son muchos años pero interrumpidos. Y después la pandemia me ayudó a liberar muchos compromisos de viajes y a acelerar y poder concluir esta obra. Yo quiero entonces empezar con 2 o 3 apuntes sobre el primer capítulo del libro que precisamente plantea el problema conceptual. Insisto, importa esto, porque sobre tu definición de batalla cultural se va a desplegar tu acción de batalla cultural. ¿Qué es? Vamos a ver, esto chicos no me está funcionando. Si me pueden ayudar, si no. Igualmente esto es ilustrativo, ¿sí? ¿Qué es la batalla cultural? Amerita una definición, una caracterización de qué es la cultura. Batalla cultural son 2 términos, ¿ok? ¿Y qué es la cultura? La cultura es un término dificilísimo pero usadísimo. Lo usamos a menudo para decir muchos tipos de cosas muy distintas entre sí. Pensamos que sabemos, pero cuando nos preguntan qué significa ya no sabemos. Eso le pasaba a San Agustín con el tiempo. San Agustín decía algo más o menos así sobre el tiempo. Cuando no me preguntan qué es el tiempo, sé que es el tiempo, pero cuando me lo preguntan, ya no lo sé. ¿Qué es el tiempo? Hablo todo el tiempo del tiempo. Tengo tiempo para esto. ¿Cuánto tiempo dura aquello? ¿Qué hago en mi tiempo libre? Todos sabemos qué es el tiempo, pero a ver, definímelo. Está difícil. Con la cultura pasa lo mismo. Yo cito un libro de Oxford donde se compilan más de 200 definiciones de cultura. Y yo me he tomado el trabajo de decir, bueno, acá hay en verdad 3 grandes acepciones, ¿sí? Vamos una y otra, por favor, si me ayudan con... A ver, ahí está. Hay 3 grandes acepciones, hay 3 grandes conjuntos de definiciones de cultura. La palabra cultura empieza a utilizarse con frecuencia en el marco de la filosofía ilustrada. Nosotros estamos hablando del siglo XVIII. Cultura remite en ese contexto al cultivo, viene de colere. La agricultura, ¿qué es? Es el esfuerzo que hacemos sobre la tierra para que rinda fruto. ¿Y qué es la cultura? Bueno, la cultura es el esfuerzo que hacemos sobre el espíritu humano para desarrollar sus facultades, su inteligencia, su voluntad, sus formas, su gusto. Para los ilustrados, para Kant, por ejemplo, la cultura constituía una jerarquía. Hay personas más cultas que otras, sí, porque han desarrollado mejor esas facultades, se han cultivado mejor, de la misma forma que hay una mejor cosecha que otra. Esa acepción de cultura, que ya tiene sus siglos, la seguimos usando hoy. Por ejemplo, cuando decimos Juancito es muy culto, nos imaginamos a Juancito leyéndose los libros de Javier Milei y de Nicolás Márquez, por ejemplo, ¿no? Nos imaginamos un tipo que está comprometido con el desarrollo de su inteligencia, por ejemplo. Y cuando decimos Pedrito es muy inculto, bueno, nos imaginamos a un tipo que está las 24 horas jugando al PlayStation, ¿no? Ahí, acabando su vida en un videojuego. Ahora, en el siglo XIX, yo qué les quiero mostrar, que llega hasta el día de hoy esto. En el siglo XIX, la antropología empírica va a traernos una noción muy distinta de cultura. ¿Quiénes son los antropólogos? Son esos tipos, generalmente de Europa en ese contexto, que salen a explorar sociedades primitivas, exóticas incluso. Y empiezan a ver, ups, mira, estos tipos tienen otros hábitos, otras costumbres, otras creencias, otro arte, otra arquitectura. Todo esto es muy distinto. Bueno, vamos a llamarle cultura a todo aquello que no depende de una herencia biológica. Todo aquello que no está dado por naturaleza y está hecho por el hombre, vamos a empezar a llamarlo cultura, y la sociología toma esa acepción de cultura. Esto hoy lo seguimos utilizando. Piensen ustedes en la ideología de género. Cuando te dicen, no, bueno, a ver, la sexualidad es una construcción cultural. ¿Qué te están diciendo? La sexualidad no tiene ninguna base biológica, sino que depende de un sistema cultural que la construye, pero la cultura es a su vez construida. Entonces, fíjense cómo esa acepción también llega a nuestro lenguaje cotidiano, sin que nos percatemos de ello. Y en tercer lugar, hay una acepción estética que refiere a los productos de la expresividad humana. Una pintura, un cuadro, un monumento, una obra de arte, una escultura, arquitectura, una pieza musical también. Imagínense ustedes que yo les digo, quiero que me lleven a un paseo cultural. Ustedes no me van a llevar a una verdulería, no me van a llevar a un centro comercial, me van a llevar, por ejemplo, a una galería de arte. Se va a sobreentender.
Hay un sobreentendimiento de que yo estoy utilizando esa acepción concreta. Me van a llevar a ver a la arquitectura, la catedral, algún monumento, un paseo cultural, un museo. Entonces fíjense cómo tenemos tres acepciones distintas, pero las utilizamos con una misma palabra. Y sin embargo, en estas tres acepciones, y esto es lo más difícil de la conferencia, si podemos superar esta dificultad, ya estamos metidos en batalla cultural. En esas tres acepciones encontramos una misma tensión constitutiva de la palabra. Hay una tensión en una palabra que nos aparece al mismo tiempo como estructurada y estructurante, como creativa y condicionante. El hombre toma conciencia, yo hago la cultura, pero la cultura hace en cierta medida al hombre. Entonces, ¿cómo se me muestra eso? Como poder. Si la cultura es un condicionamiento inevitable en tu vida, porque el hombre es un animal de cultura, pues entonces modificar la cultura modifica el comportamiento. Estamos hablando de poder. El mundo moderno descubrió eso, a diferencia del premoderno, que la cultura estaba dada automáticamente. El mundo moderno dice, esto es maleable, yo puedo cambiar valores, yo puedo cambiar normas, yo puedo cambiar las creencias, los mitos, los ritos, la historia, y genero ¿qué? Un tipo de control social distinto. Ustedes piensen el poder en estos términos, como la probabilidad de imponer mi voluntad sobre otro. Yo aumento esa probabilidad de acuerdo al tipo de fuente de poder que yo utilice. Vamos a suponer, tengo acá un arma, perdón Karina que te ponga como ejemplo, pero te tengo al frente justo. Digo, yo quiero que Karina Milei haga esto, y Karina está desarmada. Impongo mi voluntad, aumento mi probabilidad de que Karina cumpla mi deseo de hacer X. ¿Por qué? Porque yo estoy armado y ella no. Ella quiere conservar su vida. Yo tengo un poder armado sobre ella. O yo bien puedo decir, mira, Karina, ¿sabes qué? Tengo acá $100.000 y quiero que hagas X. Yo estoy aumentando mi probabilidad. No digo que ella lo vaya a hacer o no. Ella puede morir, por ejemplo. Vamos a suponer, por Dios, ¿no? Yo quiero que blasfeme y ella tiene mucha fe. Bueno, ella está dispuesta, digamos, yo no pude cruzar eso. No, igual una nota de color, a las valijas ya les ganamos. Yo aumento mi probabilidad de imponer mi voluntad, ¿con qué? Con dinero. Tengo poder económico. Ahora yo puedo ser más sutil y yo puedo manipular la conducta de Karina modificando su entorno cultural. La bombardeo mediáticamente, la bombardeo desde la universidad, desde los colegios, la bombardeo desde los libros, hegemonizo la cultura, cambié su condición cultural y cambió su comportamiento. ¿Cuál es la forma más poderosa del poder? Esta última. ¿Por qué? Porque no se nota. El poder es más poderoso cuanto menos se nota. El poder es más poderoso no cuando te pone una pistola en la cabeza porque vos sabés que estás siendo oprimido. El poder es poderoso cuando no se nota, cuando te acaricia, cuando te incluye. Entonces, cuando se entiende esto, ya empieza a entenderse por qué la cultura importa tanto, porque es el mecanismo más aceitado del poder en nuestro mundo contemporáneo, para cuya estructuración depende de un hinchazón cultural sin precedente en la historia humana. Hoy todo es cultura. La cultura fluye a través de redes sociales, a través de las pantallas, a través de internet, a través de los medios de comunicación. Nunca hemos estado tan sujetos a un mundo enteramente cultural, hasta tal punto que hemos negado nuestra naturaleza y queremos salvar la otra. Es paradójico. Hemos negado la naturaleza humana, pero queremos salvar la Pachamama. Queremos rendirle pleitesía a Greta Thunberg. Entonces la batalla cultural va del poder. La batalla cultural es política, porque atiende a las magnitudes específicas del poder hoy. La batalla cultural tiene tres características. Tres características que yo creo que cuando aparecen ya podemos decir estamos frente a batalla cultural. Voy a ir bien rapidito. Primera característica, el medio y el fin coinciden. Y el medio y el fin se llaman cultura. Claro, ¿cuál es el fin de la batalla cultural? Pues la cultura. El dominio
de elementos culturales. ¿Cuáles son esos elementos culturales? Bueno, creencias, normas, costumbres, historias, ritos, lenguaje. Esto lo saben perfectamente nuestros adversarios, por eso están tan desesperados por incluso modificar el lenguaje. La batalla cultural va a esos puntos, pero no lo hace con un arma ni comprando necesariamente, como habíamos dicho recién. Lo hace a través de los vehículos culturales. ¿Cuáles son los vehículos culturales? Los hemos mencionado también. Medios de comunicación, redes sociales, escuelas, universidades, think tanks, iglesias, familias, los vehículos de la socialización primaria, secundaria, donde la cultura se crea y se reproduce o se niega. Entonces, en la batalla cultural, fin y medio coinciden. Yo quiero dominar la cultura a través de la cultura. Yo quiero dar un combate sobre la cultura con cultura, no con armas. Porque eso sería ya una batalla armada, muy distinto. Segundo punto, en una batalla cultural se juega un fin de magnitud, un cambio de paradigma, hay un conflicto de magnitud. Claro, podemos decir, hay una cierta rivalidad en todos los países entre la capital federal y la gente del interior, por el acento, por las normas, por las costumbres. Sí, pero eso no es una batalla cultural. Ah, pero hay un conflicto cultural, sí, pero no es de magnitud. De ese conflicto no depende el poder. Ah, pero también hubo un conflicto entre la música electrónica y el rock. Y eso es un conflicto cultural. Sí, es un conflicto cultural, pero no es un conflicto, digamos, que tenga consecuencias sociopolíticas. Por lo tanto, ahí no hay una batalla cultural. Y en tercer lugar, la batalla cultural tiene siempre un componente de conciencia. ¿Qué significa esto? Que dar una batalla cultural es saberse dándola. Dar una batalla cultural es saberse dándola. Yo no la doy así, digamos, en el vacío. Yo tengo una estrategia, tengo tácticas, hay liderazgos, hay plazos. Piensen ustedes en la Agenda 2030 de la ONU. Eso es batalla cultural pura y dura. ¿Cuándo la escribieron? En el año 2017. ¿Por qué se llama 2030? Porque es el plan de ingeniería política, económica y cultural que tiene Naciones Unidas para cumplirse más tardar, según ellos, en el año 2030. Hay plazos, hay un plan, hay un proyecto. Si estos tres elementos aparecen, podemos hablar de batalla cultural. Esa es la propuesta del libro. Vamos a la próxima. Vamos a la próxima, por favor. Por ahora me voy a voy a hacer un análisis muy rápido, ¿sí? Porque no quiero tampoco agotar con el tiempo. Pero voy a hacer... Ok. Miren, algo Javier adelantó. ¿Qué ha pasado con las izquierdas y las derechas en la batalla cultural? La verdad es que las izquierdas lo han entendido hace más o menos un siglo. Gramsci, estamos hablando de sus cuadernos de la cárcel a fines de la década del 20, del siglo pasado. ¿Sí? Nosotros estamos hablando hoy acá, esto en el año 2022. Pero no importa, es decir, llegamos, empezamos. ¿Qué es la izquierda? ¿Qué es la derecha? Término dificilísimo en la filosofía política. Dificilísimo. Yo creo que la mejor forma para entender esto, y es la propuesta del libro, es la siguiente. Derecha e izquierda equivalen a conflicto social y armonía social. La izquierda es una máquina de agudizar conflictos sociales que dependen de una noción muy curiosa que tienen las izquierdas, y es que toda desigualdad engendra una jerarquía y toda jerarquía engendra opresión. Y la derecha que dice, no, oiga, a ver, primero que nada, no toda desigualdad engendra una jerarquía, y en segundo lugar, no toda jerarquía es una opresión. La jerarquía puede estar al servicio orgánicamente de esa misma relación social. Ejemplo, un padre y su hijo. ¿Hay poder ahí? Sí, claro. ¿Hay desigualdad? Sí, claro. Uno tiene poder, el otro no, hasta tal punto que cuando el niño supera la mayoría de edad decimos se emancipó. ¿Cómo leería esa desigualdad un izquierdista? Diría, bueno, ves, como hay desigualdad, hay jerarquía, y como hay jerarquía, el padre es el opresor y el hijo es el oprimido. ¿Y qué diría la derecha? Hay una jerarquía, pero esa jerarquía es valiosa. Porque es funcional. Porque está puesta al servicio del propio niño que necesita de esa autoridad en ese momento específico de su vida. Y lo mismo podemos decir del capitalista, que Javier Milei lo dijo recién, con su empleado. ¿Hay una jerarquía? Bueno, claro que sí. ¿Hay desigualdad? Claro que sí. La desigualdad es inevitable. No hay sociedad igualitaria, ni siquiera las comunistas.
Es imposible. Imagínense ustedes que, a ver, no vamos a la sociedad, acá, somos más de 1000 personas. Imagínense que yo digo, voy a ser la autoridad de este lugar, la autoridad política, voy a expropiar a cada uno de ustedes, yo voy a quedar con todo ese ingreso, pero efectivamente lo voy a repartir igualitariamente. Y realmente nos voy a igualar a todos nosotros. Voy a ser además un comunista bueno. Es decir, voy a hacer bien mi trabajo, no me voy a quedar yo con nada. Lo voy a simplemente ejecutar. Y cada uno de ustedes va a salir hoy con el mismo dinero que el que tienen al lado, en el bolsillo. Basta 5 minutos para que esa relación igualitaria se desplome. Se desploma. ¿Por qué? Bueno, porque capaz alguno de ustedes fue y lo invirtió, otro compró bitcoins, otro se jugó todo al negro en la ruleta, otro pagó sus cuentas, otro salió a cenar con la familia. O sea, las decisiones libres generan desigualdad. Y no toda desigualdad genera una jerarquía. Y aun cuando la genera, no toda jerarquía significa opresión. Pero la izquierda dice, aquí hay una desigualdad, yo puedo suponer ya una jerarquía y esa jerarquía puedo meter la cizaña. Hombres y mujeres somos desiguales, meto mi cizaña. Homosexuales y heterosexuales, meto mi cizaña. Indígenas contra el hombre blanco europeo colonizador, meto mi cizaña. Constantemente, ahora hasta con gordos y flacos. La gordofobia, empiezan a hablar de eso. Es una locura. Y acá en Argentina están queriendo meter ahora el asunto racial. Cuidado con lo que se viene, están empujando para poder sacar réditos ideológicos de eso también. Entonces, ¿cuál es la diferencia entre la izquierda y la derecha? Pues que la derecha, en sus distintas vertientes, apuesta por armonizar la sociedad, y las izquierdas por conflictuar, porque no soportan el hecho de que seamos desiguales. Entonces, la izquierda entendió, vamos una más, entendió muy bien la batalla cultural desde hace mucho tiempo. Antonio Gramsci ya fue mencionado, el tipo desde la cárcel dijo, acá hay que cambiar la estrategia. Empecemos a ver qué pasa dentro de la iglesia, qué pasa dentro de las universidades, los medios de comunicación, la familia, etc. Herbert Marcuse, de la Escuela de Frankfurt, padre de la contracultura de los años 60, padre del Mayo francés del 68, agarró Marx, agarró Freud y dijo, quizás que por el punto sexual podemos redefinir lo que tiene que hacer la izquierda. Eros y civilización fue su obra de ese momento. Y digo, fue el padre intelectual de la primera rebelión cultural de la historia moderna. Michel Foucault, hijo del Mayo francés, sobre todo en su etapa genealógica, el tipo va a elaborar una microfísica del poder y va a decir, oiga, no, el poder no está allá en el Estado, no es la gran industria, el poder está en la relación social individual, particular, allí abajo, vos con tu papá, sí, vos con tu papá tenés una relación de poder, vos acá con tu médico tenés una relación de poder, el cura con el laico tiene una relación de poder, y empezó a ver en toda relación social poder. Porque toda relación social implicaba una desigualdad y había allí una opresión. Hoy Foucault es el ídolo de la progresía contemporánea. ¿Y qué hizo? Conflictuó culturalmente ciertas relaciones sociales. Entonces ellos lo saben desde hace tiempo, tanto que las fotos están en blanco y negro. Vamos a la próxima. Y las derechas, yo creo que han sufrido dos patologías políticas. En el caso de la derecha liberal, en general, se ha caído en, vamos a la próxima, lo que se llama economicismo, que Javier ya lo mencionó, y es confundir el campo de la política vis a vis con el campo de la cultura, perdón, de la economía. Y es pensar, mientras la economía marche bien, es evidente que el capitalismo funciona, que es bueno y que hay que apoyar un gobierno, digamos, de centro-derecha. Bueno, eso no fue así, eso no ocurrió. No ocurrió, se conflictuó el sistema por otro lado, por la cultura. Y además, vamos a la próxima, más típico de los sectores conservadores fue el religiosismo, que confundieron batalla cultural y política con religión. Y entonces se conflictuaron cuando tenían que marchar los católicos con los evangélicos. Pero entonces, digamos, la batalla cultural no es una gran misa, es un acto político la batalla cultural. Y la política no es el arte de unir a los idénticos, sino los similares. No importa a qué iglesia vayas, importa que estás tirando para el mismo lado. No importa si lo haces por este Dios o por aquel Dios. No, pero a mí sí me importa. Bueno, entonces no estás dando batalla cultural, estás dando una cruzada religiosa. Y eso detuvo en las derechas
la batalla cultural. Vamos a la próxima, por favor. Voy a hablar un poquito del escenario actual y vamos a cerrar con esto. Próxima. Miren, el escenario actual es espantoso, ¿sí? Tenemos a un nivel macro lo que hemos llamado globalismo, y hay que entender qué es el globalismo. El globalismo es la nota distintiva de un nuevo orden mundial que se está gestando en este momento y que no tiene al Estado-Nación como autoridad absoluta. El Estado-Nación, el Leviatán, ahora está empezando a responder a un gran Leviatán o a un Leviatán global que empieza a imprimir políticas públicas que terminan siendo virtualmente obligatorias para todos los Estados-Nación. Ejemplo, la pandemia, prácticamente todos los Estados-Nación tuvieron su Ministerio de Salud que no sirvió para nada. A ver, ¿cuál fue el Ministerio de Salud global? La OMS. Un día te decían, mascarilla sí, mascarilla no. Se contagia por el aire, no se contagia por el aire. Las cuarentenas son fabulosas, las cuarentenas no sirven para nada. Se contagia de animales a personas, no se contagia de animales a personas. Y todos los países siguieron una política global, ¿sí? Hay una transferencia sistemática en los últimos años del poder del Estado-Nación, o sea, su soberanía, el concepto de soberanía, a estructuras internacionales. Y el gran problema con esas estructuras internacionales es que ¿cómo las controlás? El Estado todavía, gracias a mecanismos modernos como la Constitución, la democracia representativa, la alternancia en el poder, los valores republicanos de pesos y de división de poderes, los contrapesos republicanos, te permitían tratar de maniatar al Leviatán. Pero dígame cómo aplico toda esa filosofía política moderna a una estructura que no tiene territorio, como la ONU. ¿Cómo hago? ¿Ustedes alguna vez eligieron a alguien de la ONU? ¿Ustedes saben si hay división de poder dentro de la ONU? No, no se puede aplicar, y de ahí vienen gran cantidad de políticas públicas que ya empiezan a presionar, por ejemplo, por salario básico universal. O sea, ya han tomado partido estas estructuras. Y el globalismo está compuesto por muchas agendas de las cuales no voy a hablar ahora, ustedes ya las conocen y ya hemos hablado suficientemente de esto en otras oportunidades. Feminismos, abortismos, ideología de género, etc. Vamos a la próxima. El tema ambientalista está también a flor de piel. Pero ahora me quiero meter rápido en el tema regional. Vamos a la próxima. Estamos viviendo la segunda ola del socialismo del siglo XXI. ¿Sí? Estamos viviendo una segunda oleada socialista en la región. La primera ola del socialismo del siglo XXI nació, como dijo Javier muy bien, con el Foro de Sao Paulo del año 1990. Ellos estaban fracasando y son muy rápidos. Replantearon una estrategia. No podemos contar con el sponsorio de la Unión Soviética. Bueno, creamos nosotros una estructura regional y nos va a ir bien. Y le fue muy bien, ya se dijo. Chávez Maduro en Venezuela, Bachelet en Chile, Lugo en Paraguay, los Kirchner en Argentina, Lula, Dilma en Brasil, Tabaré Vázquez, Pepe Mujica en Uruguay, Correa, Ortega, Evo Morales. Espectacular, le fue espectacular. Ahora, había 4 países importantes en la región que no cayeron en esas garras en ese momento. ¿Cuáles son? México, Perú, Colombia y Chile. Tanto así que 3 de estos países van a crear el grupo de Lima. El grupo de Lima, que empieza a generar un retroceso del Foro de Sao Paulo, y a partir del año 2015 más o menos, esta gente parece que empieza a perder su poder. Vamos a tener la victoria de Macri aquí en Argentina, en Chile poco después habrá la de Piñera, tendremos a un Lula preso, Bolsonaro llega al poder, en Estados Unidos, Donald Trump, en el año 2016. Evo Morales no se puede reelegir, termina incluso haciendo fraude y aparte atentando contra su propia constitución. Lenín Moreno en Ecuador traiciona a Correa, su jefe político, y este último tiene que escapar a Bélgica porque es un corrupto y va a caer preso. Chávez ya se murió, Castro ya se murió, Venezuela es indefendible. Parece que la izquierda retrocede, pero la izquierda se reconvierte muy rápidamente. Es como un ave fénix. Vamos a la próxima. Tanto se reconvirtió que el Grupo de Puebla apareció en julio del año 2019. ¿En dónde? En México. ¿Por qué en México? Porque ahí apareció la esperanza, que fue la victoria de López Obrador en el año 2018. Y dijeron, acá hay otra esperanza, que es un monigote llamado Alberto Fernández.
que es un tipo que va a encabezar a la izquierda regional porque ya sabemos que gana la elección. Ya pasaron las PASO, ya sabemos que Macri no tiene oportunidad, este va a ser nuestro Alfil. Y lo ponen como presidente del grupo y empiezan a rearmar esa izquierda con una nueva cara, el Grupo de Puebla. Ya en octubre del año 2019, ese mismo año, tenemos revueltas indígenas en Ecuador tan fuertes que terminan generando la huida del gobierno desde Quito a Guayaquil. Se tuvo que mudar el gobierno a Guayaquil. Una semana más tarde, en Chile, explosión social por un aumento de 4 centavos de dólar del metro. Con lo que nos aumentan acá las cosas, ¿se imaginan si tuviésemos que hacer explosiones sociales aquí? Es decir, no habría nadie en pie. Pero allá explotó. Y Piñera empezó a conceder: ¿querés más impuestos para las clases medias, altas y altas? Te los doy. Bueno, no, quiero un poco más. Bueno, ¿querés más redistribución? Te la doy. No, quiero un poco más, quiero más. Salario mínimo más alto, te lo doy. No, ahora quiero la Constitución. Ahora quiero la Constitución. ¿Cuál fue el final de Chile? Todavía no lo conocemos, pero esa Constitución es un espanto. Vamos a ver si se aprueba o no. ¿Y quién termina ganando poquito después? Boric. ¿Qué pasa en Perú? Llega un maoísta llamado Pedro Castillo, vinculado con Sendero Luminoso, a la segunda vuelta y le gana a Keiko Fujimori. ¿Qué pasa en Colombia? En Colombia explotó el estallido en noviembre del año 2019 y meses más tarde va a explotar en Perú. En Perú termina ganando el maoísta y en Colombia se define en los próximos días qué va a pasar, pero Petro, el comunista, vinculado también con las guerrillas colombianas, encabeza las encuestas y es el favorito de este momento por lo menos. Fíjense ustedes cuáles eran los 4 países que dijimos que no habían caído en la primera ola del socialismo del siglo XXI: Chile, Perú, Colombia y México. Los 4 hoy, salvo Colombia que está por verse, digamos, los 3 ya son socialistas y Colombia está en un problema muy serio. La segunda ola del socialismo del siglo XXI tuvo su éxito y es lo que estamos viviendo hoy. Este es el mapa, vamos a la próxima, de la región hoy que se está tiñendo todo de rojo y de los países relevantes, ¿sí? En términos económicos, demográficos, territoriales, están hoy muy complicados, que son 2, Brasil y Colombia. Los 2 tienen elecciones este año. Lula ha sido liberado en Brasil, está haciendo campaña ¿dónde? Se fue a México, se vino a Argentina. ¿Por qué viaja a otros países si él tiene que hacer campaña para que lo voten los brasileros? Va a buscar, ya saben, apoyo internacional. La izquierda se apoya internacionalmente, la derecha no. Es un gran problema que va a haber que resolver. Entonces, vamos a una más, y ya sí, el último tema. Miren, yo creo que acá hay que replantear la estrategia. Y se está replanteando. Y una figura clave en este replanteo de la estrategia es precisamente Javier. Porque Javier ha articulado 2 lógicas muy distintas. Próxima. Las 2 lógicas muy distintas que ha articulado Javier es la de la batalla política y la de la batalla cultural. Son 2 juegos distintos. Estás hablando de básquet y de fútbol, ¿sí? La batalla cultural genera, por ejemplo, algo llamado opinión pública. Un político en campaña en general no está buscando cambiar la opinión, tiene muy poco tiempo, él tiene que ofertar a una demanda que ya está constituida. La batalla cultural se hace en otro momento y en otro plano bajo otras reglas muy distintas. La batalla política es una batalla por los votos, la batalla cultural es una batalla por las mentes, vamos a decirlo así. Si nosotros solamente damos batalla cultural y no tenemos a nadie para poner después en la política, ¿qué ocurre? Sí, muy lindo, cambiemos la opinión pública, pero vienen en unas elecciones un grupo de personas y te dicen: no, nosotros también somos liberales y vamos a bajar los impuestos. Se terminaron las elecciones y te subieron los impuestos. Es decir, te prestás al engaño. O te dicen: yo voy a defender la vida del no nacido. Pero cuando necesito tapar mi caos económico, te abro el debate del aborto para salvar mi gobierno. Y no lo salvo nada. Ahora, si diéramos solamente batalla política y no batalla cultural, estaríamos siempre presos de una demanda que nosotros no ayudamos a constituir, de una opinión pública sobre la que no impactamos y en que nos convertimos en casta política. La
política de Juntos por el Cambio gobierna así, la batalla cultural no le importa, miden con sus encuestas a ver cuál es el estado de opinión y en consecuencia reorganizan su discurso político. Son eso. En cambio, lo que voy a denominar ahora, sí para cerrar, nueva derecha, articula las dos lógicas. Batalla cultural, batalla política. Hay quienes están para dar la batalla cultural, hay quienes están para dar la batalla política y hay quienes están para dar ambas, como el caso de Javier, que de hecho da un salto de la batalla cultural a la batalla política. Esta es la última filmina y vamos a cerrar, ¿sí? Espero no haber abusado del tiempo de ustedes. Atrás. Nueva derecha. Hay mucha gente que me dice, ¿pero por qué la palabra derecha? Y mi pregunta es, ¿por qué no? Exacto. Es decir, ¿por qué los izquierdistas pueden ir con la frente en alto diciendo yo soy de izquierdas y la derecha está todo el tiempo buscando excusas? Ay, no, es que el mundo es muy complejo para explicarlo en términos de dos categorías. Precisamente porque el mundo es muy complejo, necesitamos simplificarlo en dos categorías que son de uso frecuente y amplio en la sociedad para comprender al menos aproximadamente la oferta de ideologías políticas. Es decir, salimos de acá y no todo el mundo ha estudiado historia de las ideas políticas como para salir a decirle yo soy paleolibertario y él es ANCAP y él es paleoconservador y él es randiano y a él le gusta la escuela austríaca. No. El hombre común necesita categorías simplificadoras y eso la izquierda lo entiende muy bien, por eso se siente cómoda. Vos vas a preguntarle a un socialdemócrata, ¿sos de izquierda? Sí, claro. A un marxista, ¿sos de izquierda? Sí. A un postmarxista, ¿sos de izquierda? Sí. A un anarquista socialista, ¿sos de izquierda? Sí. Hasta los del PRO dicen que son de izquierdas. Es decir, y lo son. Bueno, son cazadores de votos. Vamos a ver, ¿y por qué nosotros estamos tan acomplejados? Si hay algo que hace bien la izquierda es apropiarse de ciertas palabras y resignificarlas. ¿Han visto? Las consignas feministas son un buen ejemplo. Somos las brujas que no pudieron quemar. Claro, bruja es una palabra que en principio sería peyorativa, pero la resignifico. Somos putas y podemos ser peores y cosas así. Bueno, sí. La resignifico. La palabra queer fue totalmente resignificada al punto que ahora tenemos los estudios queer y las facultades queer, etcétera, etcétera. Y era un insulto en inglés. ¿Y por qué nosotros nos acomplejamos tanto con una palabra tan linda además como derecha? ¿Por qué nos acomplejamos de esa manera? Porque aparte tiene un efecto político, no solamente cognitivo, que es de simplificar la complejidad de la realidad, de las ideas políticas. El otro efecto que tiene la palabra es que es capaz de acercarnos. Necesitamos una palabra con la cual nos sintamos cómodos, muchas expresiones de derechas, donde yo diga, mira, yo me siento cómodo con esta expresión y yo soy conservador, y yo soy libertario, y yo soy patriota. Pero nos encontramos todos bajo una misma palabra. Eso hace la izquierda, se encuentra toda, y miren que están mucho más fragmentadas y vamos con la lupa que nosotros, pero no son tontos. Les gusta la palabra izquierda, la utilizan y nosotros negamos la nuestra. Resignifiquémosla. Una forma de hacerlo, creo yo, y lo que propone el libro es llamarla nueva derecha. Ahora, yo no soy el creador, yo no vengo a crear una nueva derecha. La nueva derecha ya está en curso. La nueva derecha, ejemplos, ahora sí vamos a la última filmina, a mi juicio es esta. Es decir... ¡Vamos! Voy a mencionar algunas particularidades muy rápidas, ¿sí? Toda esta gente tiene algo en común. Varias cosas en común. Primero que nada, a ver, por si no los conocen, Abascal, de Vox, Bolsonaro, de Brasil, Trump en los Estados Unidos, el señor que está acá sentado, José Antonio Kast en Chile, y podríamos haber agregado quizás a Rafael López Aliaga en Perú. Claro, son distintos tipos de derechas, pero cuando uno pone la lupa y se fija quiénes están acá adentro, te empezás a encontrar libertarios, no progresistas,
conservadores, no inmovilistas, y patriotas no estatistas. En distintas proporciones, yo no voy a decir que es una mezcla perfecta, pero cuando uno hace la lupa encuentra, primero que nada, una articulación entre esos sectores. Y cuidado, una articulación no es lo mismo que una alianza. La alianza la definía muy bien Lenin. Golpear juntos, marchar separados. No somos lo mismo, no nos mezclamos. Ahora tenemos un enemigo común, le pegamos, pero al día siguiente yo ya no estoy con vos. Eso es demasiado pasajero. La articulación es otra figura. En la articulación nos confundimos, nos enriquecemos. Confundirse en el sentido de fusionarnos. Nos entendemos, valoramos lo que la otra posición tiene para dar. ¿Cómo articulamos estas posiciones tan distintas? Reconociendo lo que tiene de fortaleza cada posición. ¿Cuál es la fortaleza del libertario? Su antiestatismo. Esto es como un equipo de fútbol. Yo quiero mi delantero. Bueno, yo quiero mi libertario en la nueva derecha que sea quien le ponga un límite muy claro al Estado. Quiero ese tipo en mi equipo. ¿Cuál es su máxima virtud? La economía, pero además que concibe la libertad amenazada históricamente por el Estado. Entonces me va a controlar al Leviatán, lo va a reducir. Quiero ese tipo. El conservador, ¿cuál es su virtud? Pues que entiende mejor que nadie que las cosas valiosas en la vida tardan mucho tiempo en hacerse y muy poco tiempo en destruirse. Las cosas valiosas de verdad necesitan de tiempo, necesitan de generaciones que se vayan enseñando mutuamente. La civilización depende de esa antorcha que se va pasando de una mano en otra, pero se puede destruir en un segundo. Y el conservador es el primero que te dice, ups, mira, esto del feminismo no me gusta nada, acá hay un problema. Y quizás las otras posiciones dicen, no, pero estás exagerando, ¿no? Y después terminamos dándonos cuenta que, por ejemplo, hoy el conservador le podría decir al libertario, fíjate cómo terminó en estatismo el feminismo. Tenemos burócratas y parásitos vendiéndonos ideología de género con nuestros impuestos por doquier. Nos condicionan la educación de nuestros hijos, la libertad de culto, la libertad de expresión, hasta el INADI te controlan el lenguaje, y todo eso con una teoría llamada, en este caso, ideología de género. Yo quiero ese tipo en mi equipo porque prevé estas cuestiones intangibles y son muy importantes. ¿Y el patriota qué me da? Y el patriota es el que mejor ve el peligro globalista. Es el que mejor está mirando, esto de la Agenda 2030 no me gusta nada, vamos a estudiarlo. Este crecimiento de los organismos internacionales que no son otra cosa que leviatanes articulados entre sí, no me gusta nada. ¿Por qué? Porque está poniendo en peligro la soberanía de mi nación y en algún momento yo no voy a tener ni siquiera dónde exiliarme, podría decir el libertario. Yo quiero ese tipo en mi equipo también. ¿Cómo nos juntamos? Reconociendo lo que el otro tiene para dar. Pero tenemos que hacerlo, tenemos que reconocerlo. Esta gente lo hizo. Fíjense que además todas estas personas se han desembarazado de algo. Han cortado radicalmente con lo que podemos llamar la vieja centro-derechita cobarde y el centrismo bien pensante. ¿De quién se despega Abascal? Vox. ¿De quién se despega? Del PP, que se estaba corriendo hacia la izquierda sin freno. ¿De quién se despega Trump? Del establishment del Partido Republicano, a tal punto que él crea su propia línea interna, MAGA. ¿De quién se despega Kast? Del piñerismo. El piñerismo termina saliendo cuarto. ¿De quién se despega López Aliaga en Perú? Del fujimorismo. ¿De quién se despega Javier Milei en Argentina? De la mentira de que por el centro se puede combatir a la izquierda dando tu voto a Juntos por el Cambio. ¡Vamos, Javier! Entonces, estas nuevas derechas son nuevas porque ameritan no solamente un asco acumulado por las izquierdas, sino también por el centro y por el centro-derechismo políticamente correcto, progresista y globalista. Y eso es lo que han hecho todos estos sujetos que ustedes ven en la pantalla. Entonces, se puede, claro, todos han tenido mucho éxito. Tercera fuerza en España, Abascal. Bolsonaro, presidente del Brasil. Trump, contra todos los pronósticos, ganó en el 2015 su interna y en el 2016 a Hillary Clinton.
Después se lo comió una pandemia, pero todavía es una figura política que está en carrera para algunos años más adelante. Javier, es decir, Javier en un año crea un partido político, se convierte en la tercera fuerza en la capital federal, tracciona votos para meter gente en el Congreso y ahora poco después se convierte en la figura más popular para la presidencia de la nación, según las encuestas. Bravo, Javi. Y José Antonio Cast no aparecía en las encuestas. Y en un contexto tan difícil como el de la nueva Constitución chilena, el tipo gana la primera vuelta. Es decir, la gente está pidiendo esto. Hay un espacio político real, de demanda real, para que la derecha, cuando tenga de verdad huevos, aparezca. Y cuando aparece, le va bien. Entonces, ahí hay que apostar. Y cierro con una sola cosa más. No voy a hacer más análisis sobre esto, podremos estar toda la noche, porque las características, insisto, son muy significativas, es un fenómeno nuevo. Una cosa más sí quisiera decir. Fíjense que la segunda ola del socialismo del siglo XXI ya no llega con esa retórica antiimperialista, vamos a expropiar. Te llega con una lógica mucho más sutil de lo que podríamos decir la dialéctica continuidad o cambio. Continuidad o cambio. ¿Quién es la continuidad en Chile? El piñerismo. ¿Quién es el cambio? Boric. ¿Quién es la continuidad en Perú? El fujimorismo. ¿Quién es el cambio? Castillo. ¿Quién es el cambio en Colombia? Petro. ¿Quién es la continuidad? Fico Gutiérrez. ¿Quién fue la continuidad en México? El PAN, el PRI y el PRD. ¿Quién es el cambio? Morena. López Obrador. La derecha no ha sabido incorporarse en esa dialéctica mostrándose a sí misma como cambio. ¿Por qué? Porque del centro al centro derecha no pueden presentarse como cambio. En cambio, una nueva derecha sí que es un cambio. Fíjense ustedes, nadie puede decir que Vox no es un cambio en España. Nadie puede decir que Bolsonaro no ha sido un cambio para Brasil. Nadie puede decir que Donald Trump ha sido un cambio para la historia de Estados Unidos. Nadie puede decir que lo que trae Javier Milei a la Argentina no sea un cambio. Nadie puede decir que lo de Kast no haya sido una intención de cambio también. Entonces, juguemos con esa misma dialéctica, hagamos un cambio pero por derecha, y eso es una nueva derecha. Voy a cerrar con una sola cosa. Miren, el libro, me preguntaron del editorial, ¿a quién se lo dedicás? ¿Para quién va el libro? Yo estaba en una gira, para mí eso ya estaba terminado. Y le dije, no a nadie, ya está, sacalo así, basta. Ya estoy cansado, fueron muchos años. Y de la editorial me dijeron, ok, pero no sé bien por qué a la semana siguiente me vuelven a preguntar lo mismo. No sé si no se percataron de la respuesta o si se confundieron, pero me vuelven a preguntar lo mismo. Yo ya no estaba en la gira y lo repensé y dije, bueno, a ver, ¿a quién se lo dedico? Vieron en la primera página, ¿no? O en la tercera página, por ahí aparece. ¿A quién le dedico el libro? No, a nadie en concreto. Se lo quiero dedicar a un conjunto de personas. A un conjunto de personas que creo que nos identificamos mutuamente. ¿Saben por qué? Porque ese conjunto de personas somos los que estamos resistiendo. Por eso el libro está dedicado a los que están resistiendo. ¿Quiénes son los que resisten? ¡Bravo! Y a la gente le encantó. Para mí, bueno, era como una formalidad decir, no. Pero a la gente le encantó eso. ¿Y saben por qué? Porque estamos hartos. Y no sabemos en resistencia. ¿Quiénes son los que resisten? Resisten las personas que quieren cuidar su ingreso y su propiedad y que sin embargo están siendo aniquilados por el Estado, aplastados por un Estado cada vez más interventor. Resisten los padres de familia que quieren educar a sus hijos en sus valores, en sus normas y que tienen un Estado que se quiere meter con el niño incluso sexualmente. Resisten los chicos que van a la escuela y que han despertado y que tienen 14, 15 años y muchos de ellos están acá y se dan cuenta que los están adoctrinando y están resistiendo y se están informando y se toman el tiempo de venir a una conferencia como esta y se toman el tiempo de empezar a leer cosas que les puede costar mucho pero saben que es el principio de su cultura.
Están resistiendo los que van a la universidad y que tienen que pasar por esa trituradora, que son las facultades, por ejemplo, de humanidades o de ciencias sociales, que no te enseñan nada, te meten basura en la cabeza y te mandan a buscar trabajo. Y después el trabajo que buscan es en el Estado, porque nadie los quiere contratar. Y que sin embargo resisten y se le paran a un profesor y se le paran a sus compañeros y que están solos, pero tienen argumentos y debaten. Están resistiendo los hombres, demonizados por la cultura feminista contemporánea, a los cuales se les está haciendo creer que su masculinidad es tóxica y a los cuales se los invita a autodenigrarse. Se los invita a autodenigrarse en cursos para idiotas antipatriarcales que se flagelan entre ellos a ver si ven una teta. ¡Qué horror! Están resistiendo también las mujeres, que se dan cuenta que el feminismo era un colectivismo y se dan cuenta que esas mismas que te decían que te tenías que empoderar, si ya no repetís lo que ellas dicen, sos menos mujer que ellas. Ya no te mereces llamarte mujer. Están resistiendo los heterosexuales, pero también están resistiendo muchos homosexuales que dicen, oiga, ¿desde cuándo mi motivo de orgullo tiene que ser algo que usted me dice? Que mi orgullo se reduce a lo que yo hago en mi cama. No se meta en lo que yo hago en mi cama. No politice mis relaciones ni mi orientación sexual. Hay homosexuales de derechas que resisten las presiones del lobby LGBT. Hay incluso transexuales de derechas que han sido engañados y se saben hoy engañados porque les dijeron que el sexo se cambiaba como el color de la camisa y resulta que eso no era cierto, pero dejaba plata y creaba un ministerio de género. Están resistiendo los creyentes, a los quienes se los pisotea como a nadie, se les pisotea su fe, se les pisotea sus instituciones, se los ridiculiza a diario, se atenta contra su objeción de conciencia y contra su libertad de culto. Están en otros países resistiendo los blancos, a los que la Coca-Cola les dice que tienen que dejar de ser tan blancos, pero también los negros, a quienes Joe Biden les dice que son menos negros si no votan por él. Estamos resistiendo, toda esa gente es la que está resistiendo. Está resistiendo esa juventud que se da cuenta que no hay nada de rebelde en repetir lo que te dice Naciones Unidas, todos los partidos desde la izquierda hasta la centro derecha, lo que te dice CNN, lo que te dicen las fundaciones de Soros, Rockefeller, etc. Lo que te dice Hollywood, lo que te dice Netflix. No hay nada de rebelde en eso. ¿Te pensabas que estabas haciendo la revolución? No, sos una pobre pieza de un sistema que está armado para usarte como títere. Y vos que te diste cuenta también estás resistiendo. Para todos esos está dedicado el libro. Y yo quiero cerrar, ahora sí, ya me callo la boca, con un mensaje final. A los jóvenes, sobre todo porque esto está lleno de jóvenes. Chicos, sean mejores que nuestros adversarios. Ser mejor no solamente en tengo mejores intenciones, tengo mejores valores. No, soy mejor porque estoy mejor formado. Porque sé lo que pienso, conozco mis ideas, las aplico y gano en los contextos donde tengo que debatir. Sean mejores que sus adversarios. Entrénense para la batalla cultural, porque va a ser muy larga y muy dura. No tiene límite de tiempo. Sean los mejores, pero ser los mejores no es estar... me voy a formar con un videito de TikTok. Me voy a formar con un tuit de 140 caracteres. Ni siquiera con un video de YouTube. Comprométanse con una formación seria. Comprométanse con la cultura. Háganlo por amor propio, como dijo Nicolás, en primer lugar, y después por amor a una causa. Fórmense, lean. ¿Saben cuál es la diferencia entre una persona formada y otra que no está formada? La lectura. Lean, sean personas formadas, porque una nueva derecha necesita mentes claras, formadas, que salgan a dar la batalla cultural. Y para los padres, eduquen a sus hijos, pero para educar a sus hijos, ustedes primero tienen que estar educados, porque no pueden dar aquello de lo que carecen. No puedo educar a un hijo si yo primero no tengo, por ejemplo,
educación política. ¿De qué política le voy a enseñar a mi hijo si yo no tengo educación política? ¿De qué historia le voy a explicar a mi hijo si yo no sé qué es lo que pasó en la historia? Ay, no, es que no tengo tiempo. El día dura 24 horas. Trabajan una jornada 8 horas. Duermen, voy a ser muy bueno, 8 horas. Les quedan 8 horas más. No, bueno, pero me tengo que bañar, me tengo que ir al baño, tengo que llevar a los chicos al colegio, yo tengo que ir al colegio. Ajá, ¿y qué más? Tengo que comer, ok, ¿y qué más? Bueno, tengo que ver Netflix y si el capítulo está bueno me veo 3 más. Y tengo que ver TikTok y tengo que estar haciendo así durante horas, tirado en mi cama en las redes sociales. Utilizamos 3 horas 43 minutos en promedio las redes sociales en América Latina. Y me dicen que no tienen tiempo. Organicen su día, fórmense. Necesitamos soldados de batalla cultural formados. Y hoy es muy fácil acceder a los libros. Hoy es muy simple. Esa es la invitación. Vamos a dar esta batalla cultural y vamos a salvar no solo a Argentina, sino al continente. Gracias. ¡Bravo! ¡Bravo! Quédense en sus lugares, por favor. Quédense en sus lugares. Gracias, Agustín, Javier y Nicolás, por acompañarnos. Nos vamos a despedir del escenario con un aplauso. Y ahora indico cómo es la firma de libros. Por favor, quédense en sus lugares. Un aplauso para despedirlos a los oradores. Gracias. Para la firma de libros, por favor, quédense en sus lugares. Todos aquellos que no